Somos consumidores. Tarde Random. Todos somos consumidores y está Romina Ríos, presidenta de la Asociación de Consumidores Protectora, con nosotros. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de alquileres. ¿Te parece? ¿Qué tema? Dale. Dale. Sobre todo, imagínate que en el universo que existe en Argentina, que son alrededor de casi 10 millones los inquilinos, es una temática que sigue siendo preocupante y que obviamente no tiene una regulación tan estricta como en materia de consumo. ¿Por qué? Porque justamente los alquileres están regidos por todo lo que es el derecho privado, Claro. no por lo que es materia de consumo. Algunos temas anexos sí están alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor, como por ejemplo aquellas publicidades que hacen algunas inmobiliarias o aquellas que se dedican a hacer esta parte de intermediar en lo que son alquileres y ventas y las publicidades engañosas que hacen. No así lo que es el ejercicio profesional que realizan, ya sea en el caso de alquileres o cualquier otro. Los profesionales tienen sus propias leyes que no están abarcados por la defensa del consumidor. Pero en lo que nos atañe a los contratos, podemos dar distintos puntos que son informativos y justamente para todo este grupo de inquilinos que a veces no encuentran un punto intermedio o un organismo intermedio que pueda asesorarlos. Entonces nosotros tratamos desde la asociación de brindar esa información. Genial. ¿Por qué? Porque justamente los que por ahí son intermediarios son los corredores inmobiliarios. Generalmente la mayoría trabaja para propietarios, no para inquilinos. Entonces normalmente el inquilino no se siente totalmente protegido, salvo aquel inquilino que efectivamente fue a una inmobiliaria a contratar los servicios para que le buscaran una casa, un alquiler, etcétera. Entonces, para partir de la base tenemos que tener en cuenta que cuando celebramos un contrato de alquiler, que se llama en el Código Civil un contrato de locación de inmuebles, lo que estamos haciendo justamente en ese contrato es establecer determinados derechos y obligaciones tanto para el propietario como para el inquilino. Ese contrato va a ser documentado, va a ser por escrito y va a regir durante toda la vida del contrato, y esa vida es el plazo que nosotros le damos. En el contrato de alquiler nosotros tenemos condiciones que sí o sí tienen que tener un contrato y otras de las cuales se pueden modificar. ¿Cuáles son las que sí o sí tienen que tener un contrato y que en parte la ley lo establece como no disponibles por las partes? Sí. Primeramente, luego de la modificación, ya desde el año pasado está rigiendo, se puede hacer en cualquier tipo de moneda. Se puede hacer en pesos argentinos, o se puede hacer en dólares, o la moneda que nosotros decidamos hacerlo. Después, o el valor equivalente, y tomar alguna referencia para para pagarlo. Después, lo que es el plazo, establece un plazo mínimo que son los 2 años. Hay una modificación también a partir de ya está rigiendo durante todo el 2024 en adelante, que antes establecía un plazo mínimo de 3 años y se cambió a 2 años nuevamente. Luego nosotros podemos tranquilamente celebrarlo por el plazo que nosotros acordemos. Pueden ser más, pueden ser menos, pero si nosotros tenemos alguna discusión de este contrato, cuando vayamos a discutirlo ante un juzgado, ante un juez, el juez va a interpretar primero el Código Civil, obviamente, para tener en cuenta que es una cláusula abusiva o no, si es válida o no es válida. Entonces, primeramente tener en cuenta que tenemos esta libertad de poder hacer un contrato mientras nosotros dos estemos de acuerdo. Cuando no estemos de acuerdo, ahí sí lo vamos a tener que ir a reclamar ante un juzgado, sea el propietario o sea el inquilino. Luego vamos a tener, además del plazo, vamos a necesitar sí o sí una actualización. ¿Cómo se va a actualizar ese precio que nosotros pagamos, un canon locativo que pagamos mes a mes? ¿Cada cuánto? Es decir, el índice y el periodo en el que lo vamos a hacer. Entonces ahí vamos a tener también, en el escenario actual, 3 situaciones que se pueden dar. ¿Por qué 3 situaciones? Porque están aquellos que tienen vigente todavía un contrato de alquiler que celebraron antes de octubre del 2023, que estaba en ese momento la anterior gestión presidencial de Alberto Fernández, Sí. Que establecía un índice que se llama índice de contratos de locación. Este índice tenía en cuenta lo que era la variación salarial y los índices de precio del consumidor. Elaboraba una fórmula conjunta que la publicaba el Banco Central de la República Argentina. Entonces establecía que para determinado periodo el índice válido era X y se renovaban los alquileres cada 1 año. Entonces
puede que hayan todavía inquilinos que tengan ese rezago de ese contrato durante ese periodo de tiempo en que se celebró. Si nosotros hacemos un cálculo estimativo, que esa persona le tocó una actualización o firmó vamos a hacer de cuenta, el 1 de julio del año pasado, el 2024, a este año tendría que estar pagando ya un año de actualización un 66,11% más. Entonces, si su contrato, por ejemplo, fue de 300.000 pesos, pasaría a pagar a partir del 1 de julio 498.300 pesos. Ahora bien, el segundo escenario son de aquellos inquilinos que celebraron contrato luego de octubre del 2023 en un periodo muy cortito, que fueron casi 2 meses, entre que terminó la anterior gestión y después se deroga esa ley intermedia, que se estableció que era un plazo de actualización cada 6 meses y se utilizaba el índice de casa propia. El índice de casa propia es el que se utilizaba, por ejemplo, en los Procrear. Entonces, en este índice, para dar un ejemplo, que la mayoría ya no está teniendo este índice, fue porque fue un periodo muy cortito de tiempo, pero aquel que lo tuviese, si por ejemplo empezó en enero de este año, el 1 de julio debería actualizar cada 6 meses, tendría una actualización del 40,32%. Es decir, si pagaba 300.000 pesos, pasa a pagar 420.970 pesos. Y después tenemos el último escenario, que es el que normalmente vamos a tener presente en este periodo de tiempo, que con el decreto 70 del presidente Milei se modifican estas leyes que les mencionaba, se pasa a un plazo mínimo de 2 años a que sea celebrado en cualquier tipo de moneda, y que la actualización también sea elegida por las partes. Entonces pueden ser 3, 4, 6 meses, 12 meses, y el índice también sea libremente elegido por las partes. Entonces las partes pueden elegir el ICL, que es el índice de contrato de locación, el índice de casa propia, o pueden elegir, por ejemplo, el IPC, que es el índice de precios al consumidor. ¿Cuál le conviene más al inquilino de estos tres? Por el momento y por este año, porque esta es una respuesta que no se puede dar a largo plazo por la misma situación que Argentina tiene, es el índice de precios al consumidor. Por una situación de que justamente este año los precios han estado más estabilizados, entonces podés tener una previsión de lo que va a suceder. Pero en su momento, en el contrato que regía durante el 2023 y demás, a algunas personas les convino el ICL, pero solo a algunas, no a todas. ¿Por qué? Porque depende del periodo que agarraron. Por ejemplo, a fines del 2023 tuvimos toda esta escalada de precios, donde todas las semanas aumentaban los precios, y habían contratos donde tenían un 150, un 200% de actualización, un 300% de actualización, porque se sumaba todo el año de actualización. Entonces, hoy en día, la mayoría de los inquilinos está optando por hacer actualizaciones cuatrimestrales o semestrales con el índice de precios al consumidor. Por ejemplo, un inquilino que ingresó a alquilar el 1 de enero con un monto de 300.000 pesos, va a tener un acumulado a partir del 1 de julio de un 14,96%, que quiere decir que pasaría a pagar casi 45.000 pesos, porque los índices de enero, febrero, marzo, abril, mayo se van juntando, se acumulan, y eso se hace un índice conjunto, que es lo que se aplica para la actualización. Exactamente. Claro. O sea que es lo mismo. No un promedio, sino que se acumulan. El índice acumulado te da, por ejemplo, tenés razón. En enero fue un 2,22, en febrero 2,4, en marzo 3,63, en abril 2,78, en mayo 1,5, y en junio la previsión que hay, porque todavía no está determinado, también sería de 1,5%. Entonces el acumulado te da un 14,96% en estos primeros 6 meses del año. Perfecto. Eso solo para tener un norte. En cada una de las familias va a depender el monto de inicio del contrato, cada cuánto se actualiza y qué índice van a utilizar para hacer esa actualización. Está bien. O sea, si empezaste, por ejemplo, tu alquiler en abril, entonces tenés que sumar en una actualización trimestral, tenés que sumar el IPC de abril, más el de mayo, más el de junio. Y a partir de julio tendrías ese acumulado. Y a partir del mes que viene, claro, los 3 sumados. Está bien. Exactamente. Está bien. Bueno, ¿qué tema este de los alquileres? Vos sabés que
a ver, es algo que a lo mejor excede a tu ámbito de defensa del consumidor, pero hay muchos expertos que uno puede ver en distintos videos o en distintas entrevistas que se han realizado en distintos momentos, que dicen que, a ver, la solución tampoco es tener una casa propia por los costos que lleva adquirir esa casa propia y los costos que requiere mantenerla. Que por allí, con esa misma plata, vos la hacés invertir en otra cosa y podés obtener mejores resultados a la larga que si tuvieras la casa propia. O sea, como que es más conveniente el alquiler. ¿Qué postura tenés vos tomada en este sentido? Ya que estamos hablando de alquileres, ¿no? Sí, obviamente. Mira, yo que toda la vida mis viejos y después en mi caso fuimos inquilinos, Ajá. Para nosotros la postura siempre fue la de tratar de acceder a la casa propia, sea cual sea la condición. Está bien. Obviamente que los más accesibles son ITV y los demás son créditos hipotecarios a los que no todos acceden. Pero ¿por qué? Porque te da la seguridad de que vos sabés que tenés un techo en el cual vivís. Claro. Y dependiendo tus condiciones de vida y qué tipo de ritmo de vida lleves, es lo que a vos te va a ocasionar un gasto más grande o un gasto casi normal a cualquier familia tipo, con un nivel de vida, digamos, tranquilo, ni de lujos, ni tampoco de extremas necesidades. Está bien. Pero lo cierto es que hay una tendencia generalizada, sobre todo en los más jóvenes, que están en ese punto de no quedarte estático en un lugar, sino ir variando y eligiendo vos dónde querés vivir. El problema radica que nosotros tenemos en toda esta conciencia social que hay, los diferentes grupos etarios que vos tenés. Si tenés tus abuelos, que algunos tuvieran la posibilidad de tener su casa propia, la tierra, que era lo más seguro que necesitabas vos adquirir para tener esa seguridad, digamos, económica. Claro. Los del grupo intermedio, que fueron los que no han podido acceder ni a un crédito hipotecario, ni siquiera a la casa propia, o a la construcción se les ha hecho muy difícil y muy oneroso, y que por eso tantos inquilinos hay dando vueltas. Y la parte del sector joven, que son aquellos jóvenes obviamente que tienen un ingreso salarial un poco más alto, que les permite tener esa comodidad de, por ejemplo, como te decíamos, de elegir dónde vivir. La mayoría de los inquilinos no elige dónde vivir, sino que vive donde puede. Claro. Donde le alcanza, donde puede cumplir las condiciones. Está bien. Entonces, es muy diverso el panorama de acuerdo a tu situación actual y tu situación económica. No es lo mismo un grupo de un matrimonio o una pareja jóvenes solteros que el grupo familiar de 4, donde tienen que prever dónde va a estar la escuela de los chicos y el trabajo, y ver de qué manera, si tenemos autos, si tenemos que movilizarnos en transporte público, si queremos una comodidad más tranquila y irnos a vivir a una zona más cercana a lo rural, o sí nos gusta la parte céntrica, y bueno, en un monoambiente sin patio, u otros que, bueno, tienen animales, las no mascotas. pueden tenerlos encerrados, exactamente. Entonces, son muchas las condiciones. Si tenés vehículo, necesitas sí o sí que tenga cochera, el complejo en el que estés, o la casa en la que estés, que sea segura. Son todas condiciones que el inquilino busca, y en algunos casos puede pagarla, y en otros casos, es lo que te decía, vive donde puede o donde le alcanza con sus ingresos. Sí. Muy bien, Romina, te agradezco mucho por el bloque, como siempre. No, por favor, siempre remarcándole y teniendo en cuenta que los inquilinos, antes de firmar el contrato, lean y consulten todo tipo de palabras, cláusulas que no entiendan. Eso es muy importante. Una vez que nosotros firmamos el contrato, nos estamos obligando a cumplirlo, tanto el propietario como nosotros inquilinos. De principio a fin. Si no lo cumplimos, existe una penalidad que también va a depender en cada contrato, que si rescindimos antes de tiempo, tenemos una penalidad de pagar un mes extra de alquiler como multa, o un mes y medio, o si dejamos de pagar durante 2 meses consecutivos, tenemos la posibilidad de tener un desalojo. Entonces, ojo con este tema, siempre leerlo antes, ver las condiciones que tenemos, y sobre todo que la casa o el departamento que nos están ofreciendo efectivamente tenga las condiciones que dice el contrato. Muy bien. Romy, muchas gracias. Hasta la semana que viene. No, por favor, a ustedes. Adiós. Bueno, Romina Ríos con nosotros en Todos Somos Consumidores. Hoy hablando del tema alquileres. 15:45. Un poco de todo. Tarde Random. Radio Post. Hablamos de lo que vos